las mejores novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 654. La guerra comienza. El vasto espacio temblaba con el ominoso rugido de motores de naves espaciales lejanas, un presagio de conflicto que resonaba en el vacío frío e implacable, atrayendo todas las miradas hacia la tormenta que se gestaba en el cúmulo estelar Seúl. El cúmulo estelar Seúl, firmemente bajo el férreo control de Clent, estaba separado del cúmulo estelar Colton por un vasto cinturón cósmico estéril. Un yermo desolado de nubes de polvo girando y estrellas moribundas parpadeantes que se extendía sin fin como un cementerio de mundos olvidados. Después del estallido de la guerra entre estos poderosos cúmulos estelares, las puertas estelares que los conectaban se habían sellado, obligando a las tropas a aventurarse ilegalmente a través de esta extensión traicionera, donde la navegación era una danza peligrosa con peligros invisibles y un aislamiento despiadado. Una flota masiva cortaba a través del cinturón cósmico estéril, su formación una brillante punta de lanza que perforaba las fronteras del sistema estelar Viento del Oeste del cúmulo estelar Colton. Esta fuerza de vanguardia servía como un golpe de sondeo, un riesgo calculado para probar la determinación del enemigo. La armada alardeaba de 15 colosales naves insignia de nivel de expedición, flanqueadas por miles de fragatas ágiles y acorazados de asalto pesados, formando un mar de bestias metálicas que sumaban más de 1000 en total. Sus cascos brillaban bajo la luz tenue de estrellas distantes, con motores pulsando de poder contenido, listos para desatar el caos en cualquier momento. Entre sus filas había 20 y supers de grado calamidad, incluyendo a los formidables 8 funcionarios de vanguardia del tirano, cuyas reputaciones precedían como sombras de dominio inminente. Estos guerreros de élite exudaban un aura de fuerza inquebrantable, con cuerpos forjados en batallas infinitas y mentes afiladas como cuchillas. Al frente de esta flota de expedición estaba Jorde, el astuto maestro de la estrategia militar de Bloodshed-Land. Como un super de grado, hay uno de los subordinados más antiguos y confiables del tirano, se comportaba con la autoridad tranquila de un comandante experimentado, sus ojos afilados escaneando las pantallas holográficas con una mezcla de precisión calculada y emoción apenas contenida. Su voz, firme y autoritaria, cortaba la tensión como un láser. Según nuestra inteligencia, Purple Crystal ya ha movilizado sus fuerzas para interceptarnos. Comenzó Jorde, con un tono rico en profundidad estratégica, mientras se dirigía a la asamblea. Esto podría ser el punto de inflexión que hemos estado esperando. Pensó para sí mismo, con la mente acelerada con visiones de victoria. Tu primera misión es apoderarte de un planeta deshabitado y utilizar el paquete de expansión de fortaleza de la dinastía carmesí para establecer una base segura. Esta es una guerra en las sombras, oculta a los ojos curiosos de la galaxia, y las civilizaciones locales del sistema estelar Viento Oeste no se atreverán a interferir en tus operaciones en un mundo vacío. Justo en ese momento, el Departamento de Estrategia Militar estaba llevando a cabo una reunión remota, con su cámara virtual llena de proyecciones luminosas de comandantes de flotas y los 7 funcionarios de vanguardia. Escuchaban con atención las instrucciones de Jorde, sus rostros iluminados por el inquietante resplandor azul de los hologramas, cada uno un retrato de resolución endurecida y anticipación contenida. El aire, en el espacio virtual, se espesó con miedos y ambiciones no expresados, el leve zumbido de las comunicaciones encriptadas subrayando cada palabra. Solo el jefe funcionario de vanguardia estaba ausente, pero nadie se atrevía a cuestionarlo. Su ausencia era tan esperada como las estrellas en el cielo nocturno. Su estatus era legendario, una figura reverenciada por su poder inigualable, y prefería la soledad de su cámara de cultivo sobre estas discusiones estratégicas. Allí podía afilar sus habilidades en paz, un privilegio ganado a través de sangre y triunfos. Jorde continuó,
su voz firme mientras esbozaba la estrategia, sus gestos precisos y deliberados, como un director guiando una orquesta de destrucción. No todos los sistemas estelares en el cúmulo estelar Coulton han jurado lealtad a Cristal Púrpura. Muchos optarán por la neutralidad, sin importarles quién controle la región más amplia. No se interpondrán en nuestro camino. A menos que sea absolutamente necesario, evita conflictos con civilizaciones locales. En su lugar, haz que comprendan la visión de Clent y forjen alianzas, muéstrales los beneficios de la amistad en lugar de la fuerza. Las restricciones del Tratado de Paz pendían sobre ellos como un escudo frágil, atando a las civilizaciones del cúmulo estelar en un tenso enfrentamiento. El verdadero objetivo de Clent no era la aniquilación total de Cristal Púrpura. Se trataba de expansión territorial, reclamando unos cuantos sistemas estelares para fortalecer su dominio. Al usar Tierra de Matanza como su proxy, buscaban mantener el conflicto contenido como una guerra secreta, lejos del escrutinio de las potencias galácticas. Mientras Tierra de Matanza pudiera asegurar cabezas de puente en sistemas clave, Clent podría extender su influencia de manera indirecta, erosionando poco a poco el control de Cristal Púrpura. Este enfoque se alineaba con los intereses de los sistemas estelares neutrales. Tierra de Matanza no usurparía su autoridad, sino que cultivaría lazos diplomáticos, dejando a Cristal Púrpura como el único perdedor en este juego oculto. Era como dos bandas rivales compitiendo por cuotas de protección en un distrito sin ley. El ganador se quedaría con el territorio, pero solo si podía defenderlo. La invasión de Tierra de Matanza difería de simples incursiones, como las de Darkstar. Se trataba de reclamar y mantener territorio, lo que significaba que la guerra sería feroz, prolongada e implacable. El objetivo principal de la vanguardia era establecer una cabeza de puente en el sistema estelar Viento Este y evaluar la ferocidad de la contraofensiva de Cristal Púrpura. Todos en la reunión asintieron en acuerdo, sus expresiones una mezcla de determinación sombría y familiaridad cansada. Habían revisado estos detalles innumerables veces antes. Entonces el segundo funcionario de vanguardia, Untingblade, rompió el silencio con un gruñido profundo y retumbante que vibraba a través de los hologramas, su voz cargada con el filo crudo de un depredador. La sección 0 tiene miembros con al menos 100 supers de grado calamidad. Estamos en desventaja numérica con menos de 30. Incluso si los funcionarios de vanguardia podemos manejar a 3 cada uno, yo puedo enfrentarme a 5 y el jefe podría aplastar a 10, aún así estaremos en inferioridad. La fuerza principal mejor se apura, o nos meteremos en un lío tremendo. Jorde lo miró con un asentimiento, su rostro marcado por las líneas de una experiencia dura, su voz calmada, pero llena de una seguridad reconfortante. Cristal Púrpura no reunirá una fuerza tan masiva de la noche a la mañana. Este primer choque es solo una prueba, así que no comprometerán todo. Además, nuestras otras fuerzas de vanguardia atacando diferentes sistemas estelares mantendrán a sus tropas divididas y distraídas. El sistema estelar Viento Este era solo una pieza de un rompecabezas más grande. Tierra de Matanza tenía los recursos para librar guerra en múltiples frentes, estirando a sus enemigos hasta el límite. A cambio de su participación, Clent había aliado a Tierra de Matanza con casi la mitad de las organizaciones armadas en su cúmulo estelar, transformándola en una entidad colosal capaz de desplegar más de 100 supers de grado calamidad si fuera necesario. Justo entonces, una nueva proyección holográfica se materializó en la reunión, atrayendo todas las miradas. Los 7 funcionarios de vanguardia se inclinaron al unísono, sus movimientos sincronizados como los de un ejército bien entrenado. Jefe, Murmuraron con respeto. La figura que apareció era imponente, Foster Cest, el jefe funcionario de vanguardia bajo el tirano, con piel de un rojo oscuro que parecía palpitar con un fuego interior, una mandíbula cuadrada como acero forjado y una mirada penetrante que atravesaba el velo digital. Delgadas escamas de dragón enmarcaban sus ojos, labios y sienes.
insinuando una misteriosa línea de sangre mixta que le otorgaba un aura de poder antiguo y primal. Vestido con una armadura pesada que apenas contenía su corpulento marco, se erguía una cabeza más alto que el más alto entre ellos. Foster se exudaba una presencia tiránica, cada respiración un recordatorio del legado implacable del tirano. Jorde levantó una ceja, su tono teñido de curiosidad. ¿Tienes algo que agregar? Hosters permaneció inexpresivo, su voz emergiendo con un aura maligna que hacía que el aire se sintiera más pesado, como el peso de la violencia inminente. A mí no me importa lo de los otros, pero Black Star debe ser mío. Sus palabras llevaban el eco del estilo dominante de Ver, un reflejo de su devoción inquebrantable al tirano. Tierra de Matanza había sido consciente durante mucho tiempo de la lealtad de Anxia hacia Cristal Púrpura, y como oficial importante de Floating Dragon, una facción en conflicto con la suya, Black Star se había convertido en un objetivo principal. Entre todos, Foster albergaba el mayor deseo de matarlo, sus ojos estrechándose con una resolución feroz que hacía que sus escamas parecieran brillar. Ese insolente advenedizo se atrevió a humillar a Carroll en la reunión del tirano, manchando la reputación de nuestro líder. Pensó con amargura, sus puños apretándose involuntariamente. Mientras Ever podría pasar por alto tales ofensas, Foster no. Blacktar había ganado un lugar en su lista personal de eliminaciones. Y esta guerra secreta era la oportunidad perfecta. Por supuesto, el panorama general es lo primero, Agregó Foster, su tono resuelto, aunque sus ojos ardían con un fuego inextinguible. Mientras me cruce con Black Star, morirá al instante. Lejos, en los serenos confines de la abadía oculta de la Toga Roja, Magus Osustin flotaba, con gracia, dentro de su opulento palacio. Sus ropas ondeando como olas de sombra carmesí, mientras le daba una conferencia a un grupo de hechiceros prohibidos sobre las intrincadas teorías de la magia. La habitación era un santuario de conocimiento antiguo, llena de runas luminosas y tomos flotantes que danzaban en el aire, intocados por el caos que envolvía el campo estelar. La vida de Austin seguía siendo un cuadro de elegancia despreocupada. Al elegir la neutralidad, lo dejaban en paz. Sus días una mezcla de búsqueda intelectual y reflexión tranquila. Pero al pausar en medio de la lección, un repentino aleteo en su corazón lo hizo girar hacia el vasto cielo exterior, su mirada penetrante pareciendo atravesar las paredes del palacio y adentrarse en la galaxia infinita. En ese momento fugaz, visiones del cúmulo estelar Colton y Black Star inundaron su mente, no invitadas y vívidas. Colton, Clent y Cristal Púrpura han chocado al fin. Pensó Austin, su ceño frunciéndose con una ligera curiosidad. Sin embargo, esta guerra no me interesa. Es solo una disputa territorial. Entonces, ¿por qué esta premonición? Sin inmutarse por el conflicto mayor, Austin cantó una suave incantación, sus dedos tejiendo el aire mientras invocaba su misteriosa técnica secreta. Una breve adivinación se desplegó ante él, revelando una sonrisa de iluminación en su rostro intemporal. Ah, ya veo. Viene de Black Star. Él tiene a uno de mis hechiceros prohibidos en sus filas. Después de un momento de contemplación, Austin señaló con un dedo esbelto a unos cuantos de sus estudiantes, su voz suave pero autoritaria. Ustedes, tráiganlo de vuelta. Si Black Star les obstruye, simplemente digan que es mi voluntad. Él me debe esa cortesía. Los hechiceros prohibidos seleccionados asintieron obedientemente, sus ojos abiertos con una mezcla de honor y aprensión, antes de salir del palacio con pasos decididos. Anxia había reunido a sus fuerzas en respuesta al urgente llamado a armas de la sección 0, guiándolos al sistema estelar Viento Este, donde se reunieron con la fuerza principal. Su flota cortaba las estrellas como una flecha determinada, el zumbido de los motores mezclándose con los murmullos tensos de su tripulación. Trajo consigo 300 naves de batalla modificadas,
sus diseños elegantes mejorados con su propio toque tecnológico, brillando con armadura reforzada y armamento avanzado. Lo acompañaban Laji, Erlus, Eroshia y más de una docena de oficiales de grado B. Cada uno un pilar de fuerza en su creciente ejército. Reynold se quedó atrás para guardar la base, mientras que Silvia, aún demasiado inexperta para tales peligros, fue dejada para afilar sus habilidades en seguridad. Las motivaciones de An Xiao eran claras y pragmáticas. Luchaba no por lealtad ciega, sino para acumular puntos de contribución de la facción, fortaleciendo su propio poder en el proceso. Haré lo necesario, pero no arrojaré por la borda las vidas que he construido. Pensó, su mente siempre la de un estratega, sopesando riesgos contra recompensas con precisión fría. Contribuiría sin excederse, después de todo, la supervivencia era clave en este interminable juego de ajedrez galáctico. Esta mentalidad resonaba entre los miembros de la sección 0, nadie comprometía sus fuerzas completas, cada uno albergando sus propios motivos egoístas, un defecto que debilitaba la alianza como grietas en una muralla fortificada. En contraste, Tierra de Matanza operaba, con una unidad inquebrantable bajo el mando de Eber, un testimonio de los beneficios del control absoluto de un super de más allá de grado. Esta es la ventaja que tienen. Meditó An Xiao, un suspiro escapando de sus labios mientras surveying el punto de reunión. Una armada extendida de casi 10.000 naves de batalla, sus luces parpadeando como una constelación artificial. La organización Erk-Let había contribuido con lo más, con 800 naves formando una vanguardia formidable. Como líder del ejército Black Star, An Xiao fue convocado a la conferencia prebélica, donde un representante de cristal púrpura tomó el mando, agudamente consciente de las vulnerabilidades de la alianza. En la reunión, An Xiao absorbió los detalles sombríos. La vanguardia de Tierra de Matanza ya había fortificado una cabeza de puente en un planeta deshabitado, erigiendo estructuras defensivas que se erguían como dientes irregulares en la oscuridad. Su misión era un asalto de prueba para desmantelarlas. Cada organización recibió asignaciones específicas, y la de An Xiao no fue la excepción. Campaña local. Inmovilizar el ala enemiga. Introducción de la misión. Esta es la directiva de tu facción. Cumplirla lo mejor posible. Requisitos de la misión. Inmovilizar o destruir las naves de batalla en el ala enemiga. Nota. Las recompensas se distribuirán después de la batalla según el nivel de completación. Esta misión táctica era un bloque fundamental de la historia principal de grado CC Guerra Secreta. Sección 0, donde los objetivos iniciales podían evolucionar en medio del caos de la batalla. An Xiao sabía que las guerras no se ganaban solo con héroes, el éxito dependía de ejecutar los roles asignados. Al adherirse a la estrategia, podría asegurar una alta calificación de completación, incluso en la derrota, cultivando esos vitales puntos de contribución de manera constante. Con solo 300 naves de batalla a su disposición, An Xiao no estaba preparado para un asalto directo, por lo que se le asignó cubrir el ala, un rol compartido por varios otros. Después de la reunión, al salir al campamento de comando bullicioso, el aire espeso con el olor a ozono de las pantallas parpadeantes y el murmullo de estrategas, una voz lo llamó desde atrás. Black Star. Era Sebit, un oficial de grado A de la organización Erk-Let y su comandante de expedición, su rostro marcado por la fatiga de un veterano, pero iluminado por un destello de esperanza mientras se apresuraba a alcanzarlo. An Xiao se giró, su expresión neutral pero atenta, su postura relajada aunque alerta. Sebit se acercó con una reverencia respetuosa, su voz sincera y cargada de la camaradería propia de guerreros compañeros. Tengo un favor que pedirte. An Xiao asintió, sus ojos firmes, consciente del peso que llevan esas peticiones en tiempos de guerra. Dime. Respondió él, con un tono mesurado e invitador,
reflejando su reputación como líder pragmático, respaldado por el poder de Floating Dragon. Sebit se enderezó, y sus palabras salieron con una urgencia genuina. Sé que eres un formidable mecánico virtual. Cuando estemos presionando al ala enemiga, ¿podrías usar tus habilidades para interrumpir la fuerza principal de Bloodshedland? Usa tu invasión virtual para aligerar nuestra carga, podría cambiar el curso de la batalla en el frente. La organización Erklet lideraba el asalto, y Sebit, al haber oído hablar de la destreza de Ang Xiao, veía una oportunidad para una alianza. Ang Xiao le dio una palmada en el hombro, un gesto firme, pero reconfortante, una muestra sutil de su presencia dominante. No hay problema, intervendré si mi situación me lo permite. No podemos dejar que nuestro lado se derrumbe bajo la presión. Los ojos de Sebit se iluminaron de alivio, y una sonrisa genuina rompió su fachada seria. De acuerdo, gracias. Eso significa mucho. Al separarse, Ang Xiao regresó a su base, reuniendo a sus subordinados con una determinación enfocada. Les habló en la sala de comando, tenuemente iluminada, su voz firme y grave, enfatizando los peligros que se avecinaban. Esta guerra es una bestia impredecible y despiadada. Cuiden sus espaldas, protéjanse unos a otros y eviten riesgos innecesarios. Estamos aquí para luchar con inteligencia, no para morir como héroes. Un día después, la Sección 0 lanzó su asalto hacia la fuerza de vanguardia de Bloodshedland, con los motores de la flota rugiendo al sumergirse en el corazón del conflicto, mientras las estrellas se convertían en rayas de luz detrás de ellos. Saludos a toda la gente bonita de México. Gracias por el apoyo. Son la neta del planeta. Capítulo 655. La primera batalla. El cosmos temblaba con el estruendoso rugido de los motores de hiperpropulsión, mientras rayas de luz perforaban la vasta emptinez del espacio, pareciendo una impresionante lluvia de meteoros que anunciaba la llegada de la guerra. La flota del ejército de Black Star se integraba a la perfección en las Fuerzas Armadas Combinadas, avanzando con un vigor inquebrantable. Desde un punto de vista externo, solo se podía ver las brillantes rayas de luz resultantes de los saltos de hiperpropulsión, pintando el vacío estelar como una tormenta celestial que preparaba el escenario para el choque inminente. Esto es lo que hemos preparado, pensó Ang Xiao, con la mente acelerada por una mezcla de resolución y cautela, mientras examinaba las pantallas tácticas en la cabina. La fuerza frontal debe atacar y romper las formaciones defensivas en el espacio exterior. Comunicó Ang Xiao a los otros comandantes de flota, con una voz firme y autoritaria, cargada del peso del mando. Nosotros atacaremos la base enemiga desde el espacio, proporcionando fuego de cobertura para las otras formaciones. En cuanto a nosotros, nos encargaremos de las maniobras de flanqueo y evitaremos que el enemigo reciba refuerzos. La estructura de mando del ejército de Black Star ya estaba firmemente establecida, permitiendo una coordinación perfecta. Sus 300 acorazados estaban divididos en múltiples flotas, cada una liderada por un oficial experimentado, lo que permitía ajustes tácticos rápidos que se adaptaban al caos de la batalla. Lagui, te asigno la misión de liderar la carga. Continúa Ang Xiao, con un tono severo y teñido de preocupación, los ojos entrecerrados al imaginar los riesgos por delante. Además, varios aliados desplegarán sus supers de grado calamidad junto a ti. Tu objetivo principal es eliminar tantos enemigos en la flota opuesta como sea posible, pero recuerda, tu seguridad es lo primero, priorízala por encima de todo. En el calor de la guerra interestelar, los supers de grado calamidad como Lagi eran elementos que cambiaban el juego, su inmenso poder individual capaz de inclinar la balanza. A menudo apuntaban a comandantes enemigos para asesinarlos o se sumergían en el campo de batalla principal, su flexibilidad convirtiéndolos en una pesadilla para las flotas opuestas. Sin supers de grado calamidad enemigos para contrarrestarlos, uno solo podía causar estragos, alterando potencialmente el curso de todo el enfrentamiento. Por ejemplo, alguien como Shanna, con sus habilidades devastadoras,
prosperaría en estas condiciones. En este escenario interestelar, los supers de grado A eran la pesadilla de los comandantes de flota, su impredecibilidad introduciendo un elemento de terror. Un grado calamidad protegido por su flota se convertía en una amenaza aún mayor, capaz de cortar defensas como una hoja a través de la carne. Sin embargo, cargar directamente contra una flota era peligroso, un solo error podía significar ser abrumado por una andanada de cañones de naves de guerra, llevando a una destrucción segura. Anxiao sintió una oleada de tranquilidad respecto a Laji, sabiendo que la astucia y los instintos de supervivencia de su aliado lo mantendrían a salvo. Respondió Laji, su voz pesada con una fatiga resignada que resonaba a través del enlace de comunicación, revelando su reluctancia interior sin más palabras. Las naves espaciales temblaron violentamente al salir de hiperpropulsión, el repentino sacudón enviando ondas a través de la flota. Anxiao frunció el ceño con intensa concentración y activó inmediatamente el radar, revelando una área ominosa marcada en rojo por delante. Hemos llegado, Murmuró, tomando una profunda respiración para calmar sus nervios, el aire reciclado en la cabina sintiéndose espeso por la tensión. Delante de nosotros se encuentra el bastión de la fuerza de vanguardia de Bloodshedland. Habían pasado 2 o 3 años desde su último encuentro, pero ahora, inevitablemente, estaban en guerra con Bloodshedland una vez más. En el canal de comunicación, muchos comandantes de la sección 0 contuvieron la respiración, sus rostros pálidos bajo el tenue brillo de los paneles de control, el peso de la temible reputación de Bloodshedland proyectando largas sombras sobre su determinación. Nadie se atrevía a subestimar a este tirano galáctico, cuyo nombre solo evocaba imágenes de victorias empapadas en sangre. A través de los sistemas de visión de largo alcance, Anxiao podía distinguir las flotas reunidas de Bloodshedland, agrupadas en varias formaciones formidables con enormes naves insignia en sus núcleos. Sus cascos metálicos brillando de manera amenazante contra el fondo de estrellas. Advertencia, advertencia, se detecta respuesta de alta energía. Tomad precauciones. La voz mecánica de Philip sonó con urgencia, impulsando a todos a la acción. Anxiao gritó órdenes a su tripulación, y su flota se sumergió rápidamente para evadir la amenaza inminente. Las naves girando abruptamente a través del vacío. En un instante, la flota de Bloodshedland estalló en una llamarada de luz, con innumerables cañones de partículas de alta energía disparando con precisión mortal. Rayos de energía destructiva rozaron los escudos de varias naves espaciales, parpadeando como fantasmas etéreos antes de desaparecer en la distancia. Algunas naves que reaccionaron demasiado lento fueron alcanzadas, sus escudos parpadeando erráticamente mientras chispas y debris estallaban en el frío vacío, iluminando el horror del asalto. ¡Qué decisivos! Disparan en el momento en que aparecemos, dijo Anxiao, con los ojos brillando de una mezcla de admiración y determinación, las manos enguantadas apretando los controles. Ding. En ese momento, Philip intervino. Las instrucciones tácticas han sido aceptadas. ¿Desea ejecutarlas inmediatamente? En la pantalla virtual, las formaciones de ambas flotas se materializaron como formas intrincadas en D, el campo de batalla expuesto para el análisis. Los movimientos de su propia flota estaban claramente marcados, con divisiones precisas de trabajo, mientras que los objetivos enemigos a contener brillaban en rojo amenazante. Varios parámetros y horarios de encuentro parpadeaban en la esquina superior izquierda, una sinfonía digital de estrategia. El comandante de la retaguardia ajustaría dinámicamente las tácticas según las circunstancias en evolución, asegurando que cada equipo operara con claridad y propósito. Al echar un vistazo al tablero táctico, Anxiao asintió con aprobación, el resplandor de la pantalla reflejándose en sus ojos concentrados. ejecútalo inmediatamente.
ordenó, su voz cortando la tensión como un láser. La flota del ejército de Black Star se movió al unísono con el resto de las fuerzas, dando una vuelta antes de lanzarse al fragor, precipitándose hacia sus objetivos designados con precisión implacable. Simultáneamente, toda la flota de la sección 0 se extendió, asaltando el bastión planetario desde múltiples direcciones, sus motores ardiendo con brillo contra la oscuridad del espacio. Para evitar conflictos internos entre la alianza diversa, el comandante había organizado la flota en más de 10 escuadrones. La flota de An Xiao pertenecía al equipo 7, cuya tarea principal era la contención y restricción. Un rol crucial, pero a menudo poco reconocido en el gran esquema. Las llamas de la guerra se encendieron en una cacofonía de destrucción. Las fuerzas combinadas de la sección 0 avanzaron hacia la fortaleza del planeta por varias rutas, intercambiando andanadas de cañones de partículas con el enemigo en una brutal danza de luz y sombra. Las naves espaciales tejían a través de una densa red de rayos de energía, mientras fuegos artificiales de municiones explosivas bombardeaban el área, proyectando resplandores siniestros en el campo de batalla. A medida que los aliados atacaban desde múltiples frentes, las formaciones de Bloodshed Land se desplazaban dinámicamente, fortificando cada posición vulnerable con eficiencia disciplinada. Ambos lados desataron su furia completa, con cañones disparando en una tormenta de fuego. El equipo 7 cargó valientemente hacia el torbellino, la presión aumentando con cada metro ganado. El aire en las cabinas espeso por el sudor y la adrenalina. ¡Pum! ¡Pabum! Las tropas de vanguardia de Bloodshed Land habían fortificado su planeta fortaleza utilizando tecnología avanzada de la dinastía carmesí, transformándolo en un bastión de muerte. Masivos cañones antiaéreos disparaban salvas de misiles físicos que surcaban el espacio, capaces de destrozar incluso las naves de guerra más resistentes. El fuego era feroz e implacable, casi alcanzando la flota de An Xiao más de una vez, la proximidad cercana haciendo que los corazones latieran con fuerza. Un campo de batalla a gran escala es verdaderamente un reino de caos y peligro absoluto. An Xiao pensó con el pulso acelerado mientras cambiaba a pilotaje manual, sus dedos danzando sobre los controles con precisión experta. Ejecutaba maniobras aéreas emocionantes, esquivando el bombardeo de cañones con la gracia de un depredador en vuelo, ajustando constantemente su trayectoria para flotar arriba y abajo como una mariposa elusiva en medio de la tormenta. Al revisar la pantalla táctica, An Xiao notó que las tropas de asalto ya habían chocado en combate cuerpo a cuerpo con las fuerzas de Bloodshed Land. Mirando a través del viewport, el espacio exterior se había transformado en una arena feroz, con la negrura del universo salpicada por el borde del planeta fortaleza. Ambos bandos estaban enzarzados en un abrazo brutal, con armas destellando en un impresionante despliegue de colores, azules vibrantes de los escudos de energía, rojos ardientes de las explosiones y blancos penetrantes de los disparos láser, creando un espectáculo hipnótico, pero terrorífico. El campo de batalla se extendía infinitamente, demasiado vasto para abarcarlo con la vista, solo se podía desde la retroalimentación táctica para obtener una imagen completa. En esta etapa inicial, ambos bandos estaban equilibrados, con un tenso empate en el aire. El asalto de las fuerzas aliadas había desviado con éxito el fuego enemigo, permitiendo que el equipo 7 se acercara a sus objetivos de contención. A medida que la posición de An Xiao se convertía en un campo de batalla más pequeño e intenso, sintió una tremenda presión que lo aplastaba como una fuerza física. Esta flota enemiga, centrada en un imponente acorazado de expedición, parecía lista para reforzar las líneas del frente. El equipo 7 los hostigaba sin descanso, pero enfrentaron un contraataque violento que sacudió
los cimientos mismos de sus naves. El equipo 7 constaba de aproximadamente 1000 naves de batalla, 300 de las cuales eran de Anxiao. El número de bajas aumentaba rápidamente, con naves explotando en ráfagas de llamas y debris que se esparcían como confeti en el vacío. Cada pérdida un golpe a la resolución de Anxiao. No es bueno, estamos perdiendo activos más rápido de lo que anticipé. Anxiao pensó, apretando los dientes con frustración, mientras el sabor metálico de la sangre de su labio mordido se mezclaba con el aire reciclado. Activó su habilidad de intrusión virtual, pero se encontró con una resistencia feroz. El enemigo había desplegado a sus propios mecánicos virtuales para proteger sus sistemas y contraatacar. En un intento desesperado, apuntaron a infiltrar las naves de la flota aliada, convirtiendo el reino digital en otro frente de guerra. Con pocas opciones, Anxiao se involucró en un tenso forcejeo con los mecánicos virtuales enemigos, sus flujos de datos chocando como espadas invisibles. Mientras tanto, en la sala de comando del planeta Fortaleza de Bloodshedland, dos mecánicos virtuales de grado se encontraron interceptados por Anxiao en el nivel virtual, y sus expresiones cambiaron a alarma. El mecánico virtual enemigo ha aparecido, exclamó uno, con la voz cargada de urgencia. Maldición, la tecnología virtual de este tipo es increíblemente fuerte, su velocidad de infiltración es abrumadora. Respondió el otro, con frustración evidente en su tono. Por suerte, hemos mantenido el firewall interno. ¿Lograste rastrear la fuente? Preguntó el primero, con el sudor perlándole la frente. Sí, he bloqueado su posición. Confirmó el segundo. Es Blackstar. No es de extrañar que sea tan formidable. Cooperemos, vayamos al contraataque y tomemos su nave espacial. Decidieron su trabajo en equipo fluido mientras enfocaban a Anxiao en su Blacklist Alt. En el plano virtual, los torrentes de datos del dúo se lanzaron hacia el núcleo de inteligencia artificial de la Blacklist Alt. Pero al golpear, una figura luminosa se materializó, rígida radiando un aura de poder inquebrantable. Con solo levantar la mano, Rizda dispersó su ofensiva, reduciendo los torrentes a inofensivos destellos de luz que se extinguieron en la nada. Los corazones de los mecánicos enemigos se helaron ante la vista. Esta inteligencia artificial está en otro nivel, no hay manera de romperla. Admitió uno, con la derrota filtrándose en su voz. Maldita sea, ahora no podemos deshacernos de él. Gruñó el otro, con la frustración desbordándose. Después de este enfrentamiento virtual, Anxiao emergió con una ligera ventaja, aunque su expresión seguía grave, con líneas de tensión marcando su rostro. Había anticipado que Bloodshedland emplearía mecánicos virtuales para cubrir sus debilidades, pero enfrentar a dos expertos de grado añadía una presión inmensa. Sin su presencia, el enemigo habría causado estragos. Ahora, ambos bandos estaban en un mutuo bloqueo, ninguno podía explotar por completo la intrusión virtual contra el otro. A medida que la batalla escalaba, el equipo 7 y la flota enemiga desplegaron sus cabinas de carga, permitiendo que los supers abordaran naves enemigas en un frenesí de combate cuerpo a cuerpo. Anxiao abrió un video de vigilancia y su estómago se revolvió al ver. Cualquier nave suya que fuera abordada enfrentaba una matanza total por parte de los élites soldados mil bestias de Bloodshedland, cuyos ataques feroces destrozaban las defensas con eficiencia brutal. Mi nave ha sido abordada. La voz frenética de Erlus irrumpió por el comunicador, con pánico en sus palabras. Anxiao cambió de pantalla rápidamente, y su corazón se hundió al ver 3 cabinas de carga ancladas en la nave de Erlus. Erlus había reunido a sus tropas y estaba combatiendo ferozmente contra los soldados mil bestias invasores, balanceando sus armas masivas con fuerza desesperada. Por suerte, la nave de Elahi pasó en ese momento crítico, proporcionando la asistencia necesaria.
Juntos, eliminaron a los enemigos con facilidad, y el peligro para la nave de Erlus se disipó como humo. En medio del caos, Anxiao sintió una oleada de emociones, alivio, determinación y un destello de oportunidad. Este es nuestro punto de quiebre. Se dio cuenta, su mente agudizándose como una hoja. Atención a todos, cubran a los equipos de asalto de grado Calamidad. Necesitamos llevarlos al buque insignia enemigo. Ordenó, con la voz resonando con un renovado propósito. En este campo de batalla más pequeño, el premio principal era el buque insignia de cada bando. Comparado con el enemigo, el equipo 7 tenía una ventaja con sus supers de grado Calamidad, dándole a su operación de decapitación una oportunidad real de éxito. Aunque su objetivo táctico era la contención, Anxiao sabía que la flexibilidad era clave. Destruir el buque insignia rendiría recompensas mucho mayores. Los equipos de asalto de grado Calamidad del equipo 7, incluyendo a Laji y otros 3, saltaron a la acción, ya que Anxiao no estaba entre ellos. Al eco de la orden, el equipo 7 se reposicionó rápidamente, protegiendo a los equipos mientras navegaban a través del bombardeo de artillería, acercándose poco a poco al buque insignia enemigo. El enemigo, al detectar su intención, intensificó sus intercepciones mientras protegían la retirada del buque insignia. La distancia se reducía lentamente, con el campo de batalla desplazándose hacia las líneas del frente. Pero el progreso era dolorosamente lento. Necesitamos acelerar esto, decidió Anxiao endureciéndose. Todos los equipos de grado Calamidad, aborden mi gigante soldado. Los llevaré allí. En un destello, Anxiao se eyectó de su nave, invocando su colosal destructor y acomodándose en su cabina con facilidad práctica. Laji y los otros entraron rápidamente en el interior reforzado del gigante soldado. Agárrense fuerte, advirtió Anxiao, con la voz firme a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. Activó los propulsores del destructor a máxima potencia, propulsándolos hacia el buque insignia enemigo a una velocidad vertiginosa. La movilidad superior del gigante soldado y el pilotaje experto de Anxiao les permitieron penetrar profundamente en las líneas enemigas, atrayendo una granizada de fuego de retaliación que iluminó la oscuridad. La mayoría de los ataques rebotaron inofensivamente, aunque algunos se acercaron peligrosamente, obligando a Anxiao a zigzaguear a través del caos. El equipo 7, desde fuera, redobló sus esfuerzos para contener al enemigo, volteando la marea a su favor. El destructor finalmente alcanzó el buque insignia, activando su neutralizador de escudos con un satisfactorio clic. La escotilla se abrió, permitiendo que los 4 equipos se infiltraran con éxito. Con solo un super de grado Calamidad en el interior, el destino del enemigo estaba sellado. Anxiao no se quedó quieto, maniobró su gigante soldado para cortar a través de las naves circundantes, sus enormes hojas atravesando los cascos, como si fueran papel, con chispas y debris volando en todas direcciones. Pronto, el buque insignia no pudo resistir el asalto y explotó en una masiva erupción. Los equipos evacuaron rápidamente, reembarcando en el gigante soldado de Anxiao, mientras rompían las líneas enemigas. Aunque victoriosos, la armadura del destructor estaba críticamente agotada, con sus sistemas gimiendo bajo la tensión. Sin el hostigamiento continuo del equipo 7, podría haber sido perdido ante el fuego abrumador. Este revés invirtió la situación en su campo de batalla menor, bajo ataques relentes. Las tropas enemigas comenzaron una retirada apresurada. Anxiao estaba listo para perseguir, pero entonces, una notificación de misión nueva apareció en su pantalla. Campaña parcial. Retirada. Requisitos de la misión. Retirarse inmediatamente y conservar tanto del equipo como sea posible. ¿Por qué nos retiramos ahora? Exclamó Anxiao, con el shock recorriéndolo mientras miraba la pantalla táctica, y sus pupilas se dilataban de consternación. En todos los demás campos de batalla menores, estaban en desventaja.
El frente principal se había deteriorado rápidamente. La gran fuerza de la sección 0 fue perforada por Bloodshed-Land, con más de 2.000 naves de guerra destruidas en explosiones de fuego. Los 15 supers de grado calamidad de la fuerza principal habían sufrido 8 muertes y 7 heridas, sus gritos perdidos en el vacío. Todos los 8 oficiales de vanguardia de la Tierra de la Matanza habían entrado en la batalla, su presencia como una ola destructora. Vaya, no es de extrañar que no me haya encontrado con ninguno de ellos. An Jiao pensó, con el corazón hundiéndose como una piedra, mientras el peso de la derrota lo oprimía. Con la fuerza principal destrozada, su victoria local no significaba nada. La sección 0 había chocado con la Tierra de la Matanza por primera vez. Y había perdido de manera decisiva. En el campo de batalla principal, un arco ardiente cortó a través de la nave insignia de la organización, dejando un rastro de carnicería. Cuerpos yacían esparcidos por las cubiertas. Charcos de sangre como ríos en la gravedad artificial, mientras el olor metálico se mezclaba con el humo acre. Pucci. Un Tinglade sacó su hoja de guerra con un tirón, y el cuerpo de Sebit se desplomó pesadamente en el suelo, con un agujero masivo en el costado que exponía órganos destrozados, su sangre ya seca por el frío del vacío. Estaba más allá de la muerte, un testimonio lúgubre de la brutalidad. Este debería ser el último. Vámonos, la nave está a punto de explotar, dijo un Tinglade, limpiando su hoja con un movimiento rápido y experto. Su voz calmada y distante mientras hablaba a través del comunicador con Fosters, que estaba cerca de una brecha en el casco. Fosters miró a través del agujero irregular hacia los lejanos campos de batalla. La horrible succión del vacío tirando de su armadura, sin efecto, sus ojos escaneando el caos con un cálculo frío. Black Star no está en el frente de batalla. Debe dar gracias por eso, comentó Fosters, su voz teñida de un brillo gélido de malicia, su mirada inquebrantable, mientras la nave gemía a su alrededor. Capítulo 656. El peligro es igual a la oportunidad. Los ecos de explosiones lejanas se desvanecían en el vasto y gélido silencio del espacio, un recordatorio lúgubre de que incluso en la retirada, las cicatrices de la guerra perduraban en el aire. Después de retirarse por orden y dirigir su flota lejos del planeta Fortaleza de la Tierra de la Matanza, An Xiao revisaba los informes entrantes en su pantalla holográfica. La iluminación tenue del puente de mando proyectaba sombras largas sobre su rostro, resaltando las líneas de fatiga grabadas por el conflicto implacable. Absorbía los devastadores números de bajas del frente principal, su mente acelerada con el peso de vidas perdidas. ¿Tantas bajas pesadas?, murmuró An Xiao, su voz teñida de una mezcla de shock y resignación sombría, mientras escaneaba los flujos de datos que parpadeaban ante él. En el aftermath, la Tierra de la Matanza había reclamado la victoria en el asalto frontal, obligando a la flota de la Alianza a dispersarse. Se habían reagrupado en su cabeza de puente y lanzado una breve persecución simbólica contra las fuerzas maltrechas de la sección 0. Sin embargo, porque An Xiao había triunfado en su batalla más pequeña, había logrado orquestar una retirada rápida y ordenada, escapando antes de que el enemigo pudiera cerrar el cerco. Las estrellas fuera de su viewport parpadeaban de manera burlona, indiferentes al caos de abajo. An Xiao había asegurado una victoria menor, pero sabía muy bien que era un destello fugaz en el gran tapiz de la guerra. Esta pequeña victoria no inclinará la balanza del conflicto general, pensó para sí mismo, con un sabor amargo formándose en su boca mientras consideraba las implicaciones más amplias. A pesar de la derrota, su misión táctica se consideraba completa, recompensándolo con millones de puntos de experiencia y más de 200 puntos de contribución tanto de la sección
0 como de la civilización del cristal púrpura. El influx se sentía como un consuelo frío. Una palmadita digital en la espalda en medio del mar de pérdidas. La flota de la Alianza derrotada había aterrizado en un planeta estéril. Su superficie rugosa y barrida por el polvo extendiéndose como un cementerio bajo el pálido resplandor de un sol distante. La atmósfera a bordo de las naves estaba cargada de tristeza y solemnidad. Soldados y oficiales aliados se movían con pasos pesados, sus rostros marcados por el dolor por los compañeros perdidos. El aire zumbaba con susurros ahogados y algún sollozo ocasional, creando una ola palpable de luto que envolvía a todos. Los supers de grado acaídos habían perecido en una explosión catastrófica junto con su nave insignia, su esencia esparcida por el vacío. La organización Erklit había perdido a su líder, Sebit, y los miembros supervivientes vagaban por los pasillos con expresiones atormentadas y surcadas de lágrimas, sus ojos huecos de incredulidad. Solo 2 días antes, Sebit había estado lleno de vida, su sonrisa cálida iluminando la habitación mientras pedía ayuda al equipo de Anxiao. Ahora, ni siquiera sus restos podían recuperarse. Pensando en esto, Anxiao exhaló un profundo suspiro de cansancio, con el pecho apretado por un raro pinchazo de empatía. Optó por no interrumpir a los supervivientes en duelo, en su lugar volviendo su enfoque hacia adentro. Reunió a sus oficiales en la estrecha sala de guerra, el olor metálico del aire reciclado llenando el espacio mientras contabilizaban meticulosamente las pérdidas de su propia flota. Comandante, solo hemos perdido 34 naves de batalla, y lo más notable es que no hubo bajas entre nuestros combatientes de alto nivel, informó un oficial, su voz firme, pero con un matiz de alivio, mientras proyectaba las cifras en la mesa holográfica. La situación podría haber sido mucho peor. Nuestras defensas resistieron bien. Anxiao suspiró aliviado, la tensión en sus hombros aflojándose ligeramente mientras asentía. El pensamiento de naves de reemplazo de la civilización del cristal púrpura le trajo un destello de tranquilidad. Compensarían a las diversas fuerzas por sus daños, asegurando la cooperación continua. Las naves perdidas de Anxiao serían repuestas e incluso recibiría una recompensa adicional del departamento. Una pequeña victoria en el laberinto burocrático de la guerra. Con un sentido persistente de inquietud, Erlos se acercó a Anxiao, su amplia figura tensa y sus ojos nerviosos. Acabo de dar una vuelta y pregunté a algunos de los otros. Dijo, su voz áspera por la preocupación, como si las palabras mismas cargaran el peso de las pérdidas. Resulta que estamos entre los que menos bajas tenemos en la sección 0. ¿Puedes creerlo? Algunos de nuestros aliados perdieron a unos cuantos de sus grados calamidad. No tenía idea de que sería tan peligroso. Se siente como si estuviéramos caminando sobre el filo de una navaja aquí fuera. De hecho, esto fue mucho más allá de lo que esperábamos. Respondió Anxiao, asintiendo lentamente, su tono mesurado y reflexivo, mientras encontraba la mirada de Erlus con una resolución firme que ocultaba su propia turbulencia interior. Estaba experimentando los eventos en desarrollo de lo que se convertiría en la versión 3, una guerra secreta que moldeaba la narrativa del juego, pero solo desde la periferia. Solo he glimpsado el fondo de esta trama hasta ahora, sin los detalles completos. Reflexionó Anxiao internamente, su mente ensamblando el rompecabezas más grande. La victoria de la Tierra de la Matanza no lo sorprendió, si la civilización del cristal púrpura pudiera desmantelarlos tan fácilmente. No habría habido catalizador para la versión 3. Para esa versión, la Tierra de la Matanza se había entrenchado en múltiples planetas, convirtiendo el conflicto en una guerra de desgaste con la sección 0. Ansia podía sentir que durante la actualización de la versión, la sección 0 probablemente se encontraría a la defensiva, con sus fuerzas estiradas al límite. Lo que realmente lo asombró fue la escala
púrpura del costo de la primera batalla, 10 supers de grado a perdidos en su lado. Si cada enfrentamiento reclamaba un número tan horrible, no tardaría meses en que las filas de la sección 0 se redujeran a nada. La tierra de la matanza también sufriría bajas pesadas, lo que llevaría a una devastación mutua que no beneficiaba a nadie. Esta guerra es una espada de doble filo. Reflexionó en silencio. Un ciclo de destrucción que podría consumirlo todo si no tenemos cuidado. El comunicador de Ang Xiao se iluminó de repente con una solicitud entrante de Ralph. La alerta perforando el zumbido tranquilo de la nave, como un susurro urgente de las estrellas. Después de conectar la llamada, la voz de Ralph crujió a través de la línea, ronca y distorsionada por el estática, como si el peso de la derrota hubiera áspero su garganta. Blackstar, ¿qué tan mala es la situación por ahí? Al enterarse de la noticia del fracaso de la guerra, Ralph había contactado de inmediato, su tono lacedo de desesperación, buscando detalles de alguien en quien confiaba. Extremadamente mala. Ang Xiao relató todo lo que sabía, sus palabras fluyendo con una precisión calmada que disimulaba el caos, mientras enfatizaba convenientemente la ventaja que había ganado en su propio campo de batalla. Hizo una pausa para dar efecto, dejando que la información se asimilara, sus ojos entrecerrados mientras observaba la transmisión holográfica. Al oír esto, la preocupación de Ralph se profundizó, su voz temblando ligeramente. Esta es la única buena noticia que he escuchado en la última hora. Aún así, no puedes juzgar el resultado completo basado solo en tus esfuerzos. Ang Xiao se encogió de hombros en respuesta, su expresión imperturbable, como si los problemas de la galaxia fueran meras inconveniencias. No me importa, aún así, recibiré mi compensación debido. Al final, no he perdido nada. El objetivo de la Tierra de la Matanza es claro, buscan eliminar a todos nuestros supers de grado, haciendo una declaración de su dominancia. Explicó Ralph, sus palabras afiladas por la frustración, mientras agarraba el borde de su consola. Los ojos de Ang Xiao brillaron, con una repentina comprensión, y enseguida captó la ingeniosa estrategia de Eber. ¡Qué astuto! Pensó para sí mismo, un destello de admiración mezclándose con su cautela. La Tierra de la Matanza había explotado la mayor debilidad de la sección 0, su falta de unidad. Esta era la maldición de las fuerzas aliadas, donde cada super de grado era el pilar de su propia organización. Los 8 oficiales de vanguardia habían cargado adelante para eliminar a estos combatientes clave, instilando miedo y excitación en las filas de la sección 0. Cada colaborador en la sección se preocupaba poco por la lealtad territorial, a diferencia de la civilización del cristal púrpura, estaban impulsados solo por beneficios. Las naves de batalla dañadas podían compensarse, e incluso recompensarse con recursos de una civilización de racimo estelar, pero la pérdida de un grado calamidad era irreemplazable. Esta desunión separaba a la sección 0 de la Tierra de la Matanza, que estaba unida con fuerza, una debilidad que no podía repararse fácilmente. No es de extrañar que Bloodshed Land luchara con tanta ferocidad. Están convirtiendo nuestras divisiones en su arma más poderosa. Ang Xiao reflexionó en silencio, su mente ya tramando planes futuros. No le importaba mucho si la guerra secreta triunfaba, en su vida anterior, la civilización púrpura cristal había caído. Solo para ser rescatada cuando la dinastía carmesí y la Federación de la Luz negociaron un acuerdo. Hasta entonces, nadie intervendría en el conflicto entre Clent y Púrpura Cristal. La dinastía carmesí, como respaldo de Clent, simplemente les concedería territorio. El verdadero motivo de Ang Xiao para unirse a la sección 0 no era asegurar la victoria para Púrpura Cristal, sino intercambiar sus contribuciones por conocimiento de vanguardia. Siempre y cuando minimizara sus pérdidas y se mantuviera en sus tareas, podría acumular favorabilidad hasta llegar a reverencia. Si los de arriba no caen, ¿cómo puedo ascender yo?
Reflexionó con un brillo calculador en los ojos, viendo oportunidades en el caos. Era una lástima que los jugadores no estuvieran presentes, su presencia habría hecho que las bajas fueran irrelevantes. Dejando a un lado sus pensamientos, Anxiao atendió la llamada. Bloodshot Land todavía se mantiene fuerte en el sistema estelar Viento del Oeste. ¿Qué hacemos a continuación? Tomemos un descanso por ahora. Respondió Ralph con gravedad, su voz firme, pero teñida de una tensión subyacente, como si cargara con el peso de toda una alianza. Esperemos a que lleguen los refuerzos y luego lancemos otro ataque. Los colaboradores de la sección 0 estaban dispersos por el cúmulo estelar Colton, con algunos lo suficientemente cerca para reunirse rápidamente y otros que tardarían más en movilizarse. El grupo de Anxiao había formado parte de la vanguardia inicial, y su revés no significaba una derrota total. Más fuerzas estaban en camino. La mayor preocupación de Ralph eran las tácticas de Bloodshed Land, que apuntaban a los combatientes de alto nivel de una manera casi imposible de contrarrestar. Temía que la sección 0 se retirara por completo para minimizar las pérdidas, lo que podría llevar a su disolución. Tras tomar unas cuantas respiraciones profundas para calmarse, Anxiao habló de repente con voz resuelta. Tengo una sugerencia. Para el próximo ataque, déjenme tomar el frente de batalla. Ralph se quedó helado, su imagen holográfica mostrando una sorpresa de ojos muy abiertos. Blackstar, a pesar de conocer los peligros, ¿estás ofreciéndote para la línea principal? ¿Estás seguro? Has oído bien, dijo Anxiao, acariciándose la barbilla pensativamente, con una sonrisa confiada en los labios. Tal vez pueda contener a los funcionarios de vanguardia de Bloodshot Land. El rostro de Ralph se iluminó con una mezcla de alegría e incredulidad, olvidando momentáneamente sus preocupaciones previas. Si puedes hacer eso, cambiaría todo. Justo hace un momento, grupos como la Organización Luz del Arco pedían ser retirados de los asaltos frontales, tienen terror de enfrentarse a esos funcionarios directamente. Pero tú estás dando un paso al frente. Esto es exactamente lo que necesitamos de un socio confiable. Anxiao hizo un gesto con la mano restándole importancia, su tono casual, pero seguro. No te emociones tanto, nunca dije que pudiera vencerlos a todos, solo que puedo contenerlos. Ya había calculado las probabilidades. Contra los 8 funcionarios de vanguardia, sus chances de victoria total eran escasas, apenas mejores que las de Laji. Pero con sus capacidades defensivas incomparables, estaba más que preparado para retrasarlos. Además, podría invocar la jarta de personaje de Aurora para ganar una ventaja, convirtiendo el enfrentamiento en una guerra de desgaste. Al inmovilizar a los funcionarios de vanguardia, podría reducir los riesgos para las fuerzas aliadas, en el proceso, aumentar su propia reputación, atrayendo más atención de la civilización púrpura cristal. Pero lo que realmente lo atraía era la oportunidad de negociar. Esta es mi oportunidad de aprovechar el caos. Pensó con entusiasmo. Para asumir un riesgo tan grande, no lo haré gratis. Agregó Anxiao, arqueando las cejas con un brillo astuto. ¿Qué quieres? Preguntó Ralph de inmediato, su voz urgente, como si temiera que el momento se escapara. Anxiao mantuvo una expresión neutral, aunque por dentro estaba emocionado. Quiero el conocimiento de vanguardia para la profesión de mecánico. Trato hecho. Ralph aceptó sin dudarlo, su alivio evidente en la forma en que sus hombros se relajaron. Blackstar estaba dispuesto a enfrentarse a la muerte. Mientras sobreviviera, la civilización púrpura cristal podía ser generosa con sus recursos. Anxiao no dejó traslucir su entusiasmo, pero por dentro estaba eufórico. Aunque podría haber jugado seguro y acumulado favorabilidad lentamente, esta oportunidad para saltar adelante era demasiado buena para dejarla pasar. Avanzar en su clase más pronto significaba llegar al nivel 170 más rápido, convirtiendo su experiencia acumulada en poder real. Contener a 8 funcionarios de vanguardia también elevaría su prestigio,
matando 2 pájaros de un tiro. Una idea maliciosa le cruzó por la mente, casi prefería que Púrpura Cristal perdiera más batallas. La desesperación hacía posibles acuerdos como este. En efecto, las oportunidades florecen en tiempos caóticos. Pensó Ang Xiao con una risa silenciosa, haciendo eco de la sabiduría de antiguos sabios. Cuanto mayor el peligro, más dulce la recompensa. De pie cerca, Laji escuchó la conversación y no pudo resistirse a intervenir, con su tono cargado de su sarcasmo característico. ¿Necesitas que recoja tu cadáver después? Ang Xiao no se enojó, en cambio, sintió un destello de diversión. Parecía que los comentarios pesimistas de Laji podrían funcionar a su favor esta vez. Sigue con los comentarios, no pares. Respondió, su voz ligera y alentadora, como si el negativismo de Laji fuera un arma secreta. No me extraña que quieras lanzarte al suicidio, Suspiró Laji para sí mismo, sacudiendo la cabeza en una resignación fingida. Este tipo está realmente loco, más de lo que pensaba. Parecía que podría necesitar buscar un nuevo empleador pronto, si los planes de Ang Xiao salían tan mal como predecía.